En 539 a.C., el hombre más poderoso del mundo hizo algo que ningún conquistador había hecho antes. Liberó a sus esclavos. No estaba obligado a hacerlo. No había nadie que pudiera forzarlo. Acababa de conquistar el mayor imperio del mundo sin apenas disparar una flecha. Babilonia, la ciudad más poderosa de la tierra, con sus murallas de 90 metros de altura, con sus jardines colgantes, con sus templos de oro, había caído en sus manos prácticamente sin resistencia. Podía hacer lo que quisiera. Y lo que hizo fue escribir un documento, un cilindro de arcilla de 23 centímetros de longitud, cubierto de escritura cuneiforme, que declaraba que todos los pueblos de su imperio tenían el derecho de practicar su propia religión, hablar su propio idioma y vivir según sus propias costumbres. Que los esclavos traídos a Babilonia de tierras conquistadas serían liberados y podrían volver a casa. Que ningún habitante de su imperio sería forzado a servir en contra de su voluntad. Ese cilindro de arcilla, el cilindro de Ciro, está hoy en el Museo Británico de Londres y es considerado por muchos historiadores el primer documento de derechos humanos de la historia, escrito 2100 años antes de la Carta Magna, 2300 años antes de la Declaración de Independencia Americana, por un rey persa llamado Ciro II, a quien la historia llama Ciro el Grande. Pero ¿quién era realmente este hombre? ¿Cómo un pastor de ovejas en una región periférica del mundo antiguo se convirtió en el fundador del mayor imperio que había existido hasta entonces? ¿Y por qué, en un mundo donde los conquistadores eran celebrados por su crueldad, Ciro eligió la clemencia? Para entender a Ciro, necesitamos entender el mundo en que nació. El siglo VI a.C. era un mundo de imperios en colapso y ascenso. Asiria, que había dominado el Medio Oriente durante siglos con una crueldad legendaria, había colapsado en 612 a.C., cuando una coalición de babilonios y medos destruyó Nínive, su capital. En el vacío dejado por Asiria, tres potencias competían por el dominio. Babilonia, controlando Mesopotamia y el Levante. Egipto, controlando el norte de África y a veces Canaán. Y Media, un reino iranio que había sido el aliado principal en la destrucción de Asiria y que ahora controlaba un vasto territorio en la meseta iraní. Fue en este contexto, en un reino vasallo de Media llamado Anshan, en el suroeste del actual Irán, donde Ciro nació alrededor del 600 a.C., hijo de un rey local de poca importancia, nieto, por parte materna, del propio rey de Media, una posición que podría haberle garantizado una vida cómoda e irrelevante. Pero Ciro tenía otra visión. En 553 a.C., Ciro se rebeló contra su abuelo materno, Astiages, rey de Media. Era un acto de audacia extraordinaria. Media era mucho más poderosa que Anshan. Los ejércitos medos habían destruido a Siria. Nadie esperaba que un rey vasallo periférico pudiera desafiarlos. Pero Ciro tenía algo que los libros de estrategia raramente mencionan como ventaja militar. Sabía cómo tratar a las personas. Cuando los ejércitos medos marcharon contra él, parte de ellos desertó y se pasó al lado de Ciro. No por miedo, no por soborno, porque Ciro tenía una reputación de tratar a sus soldados con respeto, de dividir el botín de forma justa, de nunca sacrificar hombres innecesariamente. En 550 a.C., 3 años después de iniciar la rebelión, Ciro capturó a Astiages. Y aquí está la primera señal de que este hombre era diferente. En lugar de ejecutar a su abuelo, como era la costumbre cuando se capturaba a un rival, Ciro lo perdonó. Le permitió vivir el resto de sus días en la corte persa con honor. El mundo antiguo quedó atónito. La clemencia no era una virtud que los conquistadores demostraban. Se veía como debilidad. Ciro estaba mostrando que veía las cosas de otra manera. Con Media absorbida, Ciro tenía ahora un imperio considerable, pero miraba hacia el oeste, donde Lidia, en el occidente de la actual Turquía, era gobernada por el famoso Creso. Creso era legendario por su riqueza. La expresión rico como Creso
todavía existe en varios idiomas europeos. Era el rey más rico del mundo occidental conocido, y había consultado el oráculo de Delfos sobre si debía atacar a Ciro. El oráculo respondió que si cruzaba el río Halis, la frontera natural entre los dos imperios, destruiría un gran imperio. Creso interpretó esto como un buen presagio. Cruzó el río. Lo que el oráculo no había dicho, y que quedó claro después, era cuál gran imperio sería destruido. En 547 a.C., Ciro derrotó a Creso y capturó Sardes, la capital de Lidia. Creso fue capturado, y Ciro, una vez más, sorprendió al mundo. En lugar de ejecutar a Creso, lo trató como un huésped de honor. Las fuentes griegas dicen que los dos se hicieron amigos, que Creso se convirtió en consejero de Ciro. El patrón estaba establecido. Ciro no destruía a los enemigos derrotados, los absorbía. En 539 a.C. llegó el momento más extraordinario. Babilonia, la ciudad más famosa del mundo antiguo, con sus murallas de 90 metros de altura, consideradas impenetrables, con el templo de Marduk, el centro religioso más importante de Mesopotamia, con sus jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El rey de Babilonia era Nabónido, un gobernante impopular que había ofendido a los sacerdotes de Marduk al descuidar el culto tradicional. La población de Babilonia estaba insatisfecha. Cuando los ejércitos de Ciro llegaron a las puertas de la ciudad, algo extraordinario ocurrió. Las puertas fueron abiertas, sin batalla, sin saqueo, sin destrucción. Los sacerdotes de Marduk abrieron las puertas a Ciro, y Ciro entró en Babilonia no como conquistador, sino como libertador. Y entonces, días después de la conquista, Ciro hizo algo que el mundo nunca había visto. Mandó grabar el Cilindro de Ciro, el documento que declaraba que todos los pueblos del imperio tenían derecho de practicar su religión, que los judíos, que habían sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor décadas antes, podían volver a Jerusalén y reconstruir su templo. Esta decisión está registrada no solo en el Cilindro de Ciro, sino también en la Biblia hebrea. En el libro de Esdras, Ciro es descrito como el instrumento de Dios para liberar al pueblo judío. Es la única vez en la Biblia que un gobernante no judío es llamado ungido de Dios, Mesías en hebreo. La misma palabra que en griego se convierte en Mesías. Ciro el Grande, un rey persa adorador de Ahura Mazda, es llamado Mesías en la Biblia hebrea. El fundador del mayor imperio del mundo antiguo murió en campaña militar en 530 a.C., construido sobre un principio que Ciro había establecido. Puedes conquistar a un pueblo por la fuerza, pero solo puedes gobernarlo mediante el respeto. En el próximo episodio, un joven macedonio de 20 años heredará un reino y decidirá que el mundo entero no es suficiente. Alejandro Magno, en el próximo episodio.